Ya con nosotros al diputado José Gaufín. José, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal este día? ¿Cómo lo trata? ¿Te gustan los días así o no? Mira, Campera. me vine camperita. Pensando que iba a llover, pero no pasa nada. No sé, es como que sí, como que no. Nosotros venimos ahí amagando con el amague, así. Pero la verdad que anoche cuando sonaban los truenos, sí. Qué lindo para dormir. Qué lindo, ¿viste? Volvemos a esa época Uno de se verano. duerme Y la como lluvia. con Un niño, arrullo. ¿viste? Sí, tal sos cual. un niño de vuelta y como, me voy a dormir. ¿Cómo es? Maravilloso. Y después no te despertás. Eso es lo peligroso. Es lo complicado. Claro, ese es el tema, levantarte. A nivel país ya se está hablando de lo que pueda pasar a partir de diciembre o en sesiones extraordinarias, qué temas se van a tratar en el macro, en el Congreso. Se habla de reformas, se habla de estas superbases, se habla del presupuesto también, pero en Salta ya se está hablando y la idea era saber un poco dónde estamos parados, porque se proyecta, ya se presentó a los legisladores, entiendo, un presupuesto 2026, que es de 3,7 billones para el año que viene. Le presentaron a los legisladores este presupuesto y repito, que tiene un monto estimativo de 4 billones y decían, para hilar más fino, con un crecimiento de un poquito más del 10% en líneas con otras metas macrofiscales nacionales. ¿Cómo fue recibido esto? Contame un poco la interna. Bueno, lo primero de la contarles noticia. que a nosotros no nos invitaron. Solamente fue una reunión entre el bloque oficialista, diputados del oficialismo, a los que invitaron a esa reunión en el Granbur. ¿Eso generalmente es así o deberían invitarlos a todos? Bueno, el ministro de Hacienda va a ir formalmente a la Cámara de Diputados para hacer la presentación formal el 14 de noviembre. Es decir, esto fue una reunión de bloque, digamos. Una reunión de bloque. Donde en alguna intimidad, con algún grado de intimidad, yo digo algún grado porque la verdad que todo se sabe, sí, que lo que pasa, que eso es lo que dice. Y bueno, allí a los diputados del oficialismo le habrán hecho algún planteo menor, siempre digo yo, ¿no? Porque los diputados del oficialismo plantean cosas en la intimidad, pero después en el recinto se callan, ¿no? Fíjate vos que, supongo yo que le deben haber dicho, che, pero no hay gas en los hospitales. Se lo deben haber dicho. No lo sé, pero se lo deben haber dicho. Sí. Le deben haber planteado reclamos del funcionamiento de educación, de salud, de seguridad, pero no sé más que eso. Y esta cifra que estás mostrando, 3,7 billones, a mí me confunde porque primero hablaron de 4 billones. Sí, que está el estimativo, sí. Si uno compara estos 4 billones con el presupuesto aprobado el año pasado, que eran 3,1 billón, 3 billones 177 mil millones era el presupuesto del año pasado, estamos teniendo un incremento del 26%. Eso te muestra, es un primer dato, de que va a haber menos plata este año. Porque si vos pensás que la inflación va a estar cercana al 30%, evidentemente estamos con un presupuesto que está por atrás de la inflación. Ok, claro, y preocupa. Ese es el primer dato que yo veo y es el único dato que yo tengo. Si yo miro la ejecución presupuestaria, que dicho sea de paso, le paso el aviso al ministro que viene con un retraso enorme en su publicación, porque la última que está publicada es de junio. O sea, para que la gente entienda, la ejecución es decir, bueno, este es el presupuesto, esto se ejecutó del presupuesto, esto se hizo, ¿no? Una cosa es el presupuesto, que es el diseño, y otra cosa es la ejecución, lo que vos vas ejecutando cada mes. La última publicada es junio. Uno ve en esa publicación de junio que tiene una ejecución del 44% del presupuesto. Es decir, a mitad de año ejecutamos solo el 44%. Evidentemente no hubo plata o viene atrasado. A veces los recursos llegan un poco más sobre la mitad del segundo semestre, es cierto, pero también es un indicio de que el presupuesto del año que viene va a ser con menos plata. Es decir, ese es el primer dato que tenemos. Obviamente, ante esto, después veremos si hay una certeza cuando analicemos el presupuesto. Tiene mucho sentido lo que se está hablando a nivel de prensa, de que habría una reducción dentro del gasto de la gestión, digamos, ¿no? Una reestructuración del gabinete con un achique de ministerios. Se habla de eso, digamos. Eso obviamente apunta a una disminución del gasto. Y yo creo que está bien. Esto lo debe haber hecho hace por lo menos 2 o 3 años. Sí, creo que se está ayornando a lo que la sociedad también está pidiendo y sigue confirmando, ¿no? Exactamente, menos gasto en la política. Pero creo que este gasto va a ser insuficiente porque la verdad que en buena hora que se achique,
pero no va a ser suficiente. Por eso que yo siempre planteo de que hay que achicar el gasto de la política porque es una demanda de la sociedad y en serio, no una finta o una acción para la tribuna. Claro. Algo tiene que ser real, digamos, ¿no? Y por eso yo vuelvo a traer en discusión el tema de la bicameralidad, porque ahí hay un gasto importante, digamos, ¿no? Es un 3% del presupuesto y eso traducido en gasas, en patrullas, en patrulleros, es mucha plata, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que el gobernador tiene que tomar nota del resultado de las elecciones, tiene que tomar nota de a dónde los argentinos están apuntando, en qué dirección están apuntando, y en función de eso, no cambiar caritas del gabinete solamente, no cambiar o achicar mínimamente el gabinete, sino tomar nota de que hay que ir a un cambio profundo en la provincia. Sí, hoy, por ejemplo, venimos viendo varios casos alrededor de la provincia, no solo acá, sino en el interior también, en caso de inseguridad, por ejemplo, la respuesta que le da la policía es no tenemos personal, no tenemos patrulleros. Y tenemos problemas serios en todo, en los tres hasta aspectos. Acá uno dice el interior, pero acá en la ciudad pasa. Claro, acá, sí. Acá pasa todos los días, sí, digamos, sí. ¿no? En los tres servicios básicos que tiene que prestar el Estado, que es educación, salud y seguridad, tenemos problemas serios. Ayer hablaban de escuelas en Rosario de la Frontera, donde están en pésimo estado, digamos. Bueno, yo sé que hablaron de eso en el Gran Bur, les plantearon. Bueno, toman nota. Sí, sé que les dejaron, bueno, las necesidades territoriales según cada zona también que cada uno representa, y ahí también hablaron de las prioridades, hablan de educación, salud y seguridad como los áreas de mayores inversiones. Creo que viene igual en esa línea, ¿no? Porque son los tres servicios básicos que tiene que prestar el Estado provincial, digamos. La gente espera eso, digamos. El común de la gente espera, che, dame educación, dame tranquilidad y dame salud, digamos, ¿no? Hoy en día tenemos problemas serios con el IPS, donde todos los meses está la amenaza de corte de servicio, y es un problema, en definitiva, de presupuesto, digamos, ¿no? Y de sustentabilidad de la obra social. Todas tienen problemas, pero evidentemente acá también tenemos. Por eso, la discusión del presupuesto, que yo celebro que el presidente Milei haya mandado un presupuesto, no se puede gobernar sin presupuesto. Él lo hizo y estuvo mal, porque eso no se gobierna de esa manera. Así que celebro que haya un presupuesto. Habrá que haber una discusión de fondo, priorizando, porque acá la palabra va a ser priorizar. No hay plata, hay que ir a un equilibrio fiscal. Estamos todos de acuerdo. Si hay, yo siempre digo, yo no soy libertario, lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero si hay algo que va a quedar como legado de Milei, es que los argentinos entendimos definitivamente que no se puede vivir dándole a la maquinita, que hay que vivir con lo que ingresa, con los recursos propios, que hay que vivir creciendo para que pueda tener un Estado mucho más fortaleza desde el punto de vista económico, pero no con la maquinita. Entonces eso va a ser el gran legado de Miguel. Todos lo entendimos definitivamente. Bueno, o sea que va a haber que hablar de prioridades, porque plata no hay, estamos escaso de billetera. Bueno, en función de eso habrá que hacer un esfuerzo de diálogo, de ponerse de acuerdo en dónde se va a priorizar. Bueno, ya se solucionó lo del Garrahan, que era un tema sensible para la sociedad. Sí. Bueno, habrá que seguir discutiendo el resto, ¿no? Hago una pregunta como para entender cómo funciona esto. Decías que hasta junio se presentó la ejecución, hasta junio es del 44%. Ahora debería presentarse en este segundo semestre lo que resta del año. Porque digo, ¿qué pasa con esa otra plata que no se ejecutó? Claro, las ejecuciones presupuestarias siempre tienen un delay, no sé, un mes, por ejemplo, para publicarla. Sí. Bueno, obviamente termina el mes hasta que contabilizas todo, registrás, publicás. Acá tenemos ya 3 meses, de 3 meses, mucho. Lo primero que yo le voy a pedir al ministro cuando vaya, no vamos a discutir el presupuesto, sino me tenés la ejecución actualizada. Claro. Porque analizando la ejecución presupuestaria de lo que ocurrió este año, uno puede inferir y analizar mejor el presupuesto del año que viene. Claro, ¿dónde estuvieron los gastos de más? Exactamente. O sea, ese es el primer paso. Che, vamos a discutir el presupuesto, pero publicame lo de este año. Debería estar publicada porque allí es una herramienta importantísima para el análisis del presupuesto. Normalmente, hasta acá, si se ejecutó solamente el 44%, uno infiere de que hubo menos ingresos y que no hubo posibilidad de ejecutarlo. Yo este 44 te digo porque lo veo en la ejecución presupuestaria en el gasto por objeto. Es un nombre muy técnico, pero es el gasto que ha tenido la provincia en distintos
líneas de presupuesto. Solamente ejecutó el 44%, o sea, gastó el 44% de lo que estaba presupuestado. Quiere decir que le ingresó menos plata. Ok. Ahora digo, ¿qué pasa, por ejemplo, con el eje de seguridad? Porque hoy hablamos de Orán, pero la seguridad siempre sigue siendo como súper delicada en el país, en las encuestas, cuando uno habla ¿qué mide la gente? La mayoría te va a decir el bolsillo, pero hay otro ítem que todos tienen en cuenta, que es el tema de la seguridad o la inseguridad, ¿no? Puntualmente con estos presupuestos, porque esto no es de ahora, la cartera de seguridad siempre nos ha dejado esa impresión de ser insuficiente, ¿no? Cuando te pasa algo en un barrio y te enteras la realidad, no del hecho, sino del barrio, y te dicen, no me sorprende, y fui a la policía y pasó esto, o no había patrulla. Siempre hacemos la pregunta y siempre tenemos la misma respuesta. Entonces digo, ¿qué pasa con los presupuestos al momento de abordar, por ejemplo, la seguridad en Salta? Bueno, hablando, obvio, perdón, no tiene que ver con las leyes y eso. O sea, estamos hablando de los recursos, por lo menos para que haya un patrullero dando vueltas. Lo primero es entender de dónde viene la inseguridad, digamos, ¿no? Cómo se genera esa enorme inseguridad en la provincia. Sin duda te van a decir, lo primero, bueno, la pobreza que genera hechos delictivos. No lo sé, yo creo que no. Pero sí es claro de que este aumento enorme que hay en cuanto al delito del narcotráfico, de la narcocriminalidad, la venta de droga al menudeo, es un problema serio que tiene la provincia, y eso incrementa sin duda la inseguridad. Ayer cayó una avioneta en Rosario de la Frontera que traía droga. Esto sabemos perfectamente como que noticia nacional, exactamente el tráfico aéreo de la droga se da habitualmente. Llueve la droga en Salta, y llueve porque la autonomía de vuelo de las avionetas de ir y volver es hasta el sur de la provincia, la tiran y se vuelven, digamos, ¿no? Y es un problema que es de nación y de provincia. La avioneta es un problema de nación, no es un problema de la provincia. Claramente eso es narcotráfico, que es un tema federal. Ahí empieza a ponerse en relieve o discusión nuevamente la ley de derribo. La narcocriminalidad o el tráfico por menudeo, la venta de drogas por menudeo, es un problema de la provincia, porque ella adhirió a la ley nacional y la responsabilidad de la provincia. O sea, están involucrados dos. Yo creo que hay que tomar una firme política. Uno advierte que hay, ahí está, justo lo estábamos viendo, uno advierte que hay un mayor trabajo en este sentido desde el gobierno del presidente Milei, lo hay sin duda, el plan Güemes, el plan Roca, polémicos ambos, pero hay un trabajo mayor, pero falta. Sí, yo creo que también al ciudadano de a pie, si bien el narcotráfico obviamente últimamente en este año se estuvo tocando mucho más a nivel nacional por todas las cosas que pasaron, creo que también al ciudadano de pie le molesta el robo también común. Vimos, no sé, yo me acuerdo, me queda patente esto de la estación de policía enfrente del local donde robaban en Barrio Guayco, pero realmente enfrente. Y era gente que entraba, robaba y se iba como si fuera la puerta de su casa, y estaba la policía enfrente, y cuando el propio empleado del local iba al frente y le decía al policía, la respuesta era: no hay personal, no hay patrullero. Creo que eso también le toca mucho al ciudadano de a pie, de sentir esa impotencia de como si fuera... va a pasar y es como acostumbrarse a que no haya personal policial presente. Sí, totalmente. No haya recursos. Con el famoso no hay plata se traduce en eso después. No sé si ustedes tienen la misma impresión, pero uno mira que hay presencia de la policía, pero en la ruta. Claro. Es como que la seguridad vial sí está presente. Uno la ve. Y esto viene de hace un montón, ¿no? Mucho tiempo. Reclamos de inseguridad, yo no sé... toda la vida, digamos, pero ahora es mucho más, se incrementa mucho más. Y también yo vuelvo al tema de la droga, porque ahí hay la raíz de un problema enorme, digamos. Hay que darle una batalla total al narcotráfico y a la droga y a la venta de droga en nuestros pueblos, provincias, porque ya no es solamente en el capital, no es solamente en el norte. Uno recorre la provincia y la droga está presente en todos los pueblos de Salta, en todo. Uno recorre de noche, los chicos, y hay gente no tan chica que consume droga, y eso genera mucho. Y ahí hay que dar porque hay un problema serio, que es la penetración del narcotráfico en el poder político. Ya penetró en la justicia, ya penetró en la policía,
policía, también penetró en el poder político, y esto va a ser un problema serio, demasiado serio. De raíz hay que hacerlo. De raíz hay que hacerlo. Hay otra reforma que se está por dar a nivel nacional y que la idea es tratarlo también, que tiene que ver con la reforma tributaria y esta cuestión del mensaje o el espíritu es de como menos impuestos que nos asfixien, ¿no? Y en esta reunión que tuvieron a nivel provincial, el ministro también subrayó una política sostenida de reducción fiscal y de más beneficios a los contribuyentes en relación a disminuir los impuestos provinciales. ¿Coincidís con ese punto de vista o es una visión sesgada quizás? Yo creo que yo creo que se tiene que dar una discusión completa, ¿no? Porque la provincia como único recurso propio, llamémoslo así, y significativo, es ingresos brutos. La provincia bajó ingresos brutos. Nosotros a mediados de año bajamos algunas alícuotas. Visto que ingresos brutos son una alícuota sobre la venta, depende de la actividad económica. Bajó un poco, pero es el único que tiene propio, digamos. Luego la coparticipación. Entonces yo creo que eso se tiene que dar dentro de un marco de discusión completa, ¿no? Porque la famosa coparticipación nacional, que está en el famoso Pacto de Mayo, que hay que discutirla, es eso. Vamos a discutir todos los impuestos y vamos a discutir cómo se distribuye esos impuestos, tanto en provincia, y ahí verá si la provincia, si hay una mejor distribución o mejores recursos de nación, bueno, la provincia puede bajar más todavía, ¿no? Yo creo que hay que discutirlo de forma global. Y también hay que discutir, discúlpame que te saque el tema, pero también es la reforma laboral. Y que hoy escuché una nota en Buenos Aires y que creo que le dio el nombre justo. Es la modernización laboral lo que hay que discutir. Porque la reforma, bueno, lo que está, digamos, pero hay que discutir realmente normas que modernicen nuestro marco laboral, porque hoy en día, yo cuando era joven, mis padres entraban a un trabajo, a ellos, ¿no? Entraban en un trabajo y era el trabajo para toda la vida. Claro. Y cuando yo les digo a ustedes, el paradigma cambió. Totalmente. Cuando yo les digo a ustedes, che, este va a ser el trabajo para toda tu vida, vos te morís de risa porque no está en tu horizonte mental que vas a tener un solo trabajo toda la vida. No, y totalmente. Lo que siento que, bueno, por eso en algún momento lo podemos charlar porque es más que interesante hablar de la reforma, lo hagamos en algún momento. Lo que siento es que ha cambiado el paradigma, pero no sé cómo llamarle, a la actitud quizás del que el empleador, porque vivos han existido siempre y ahí es donde el trabajador sí o sí se encuentra a veces en una relación totalmente desigual, que a veces esto pasa desde siempre, ha pasado en la época que vos decías de tus padres, también sigue pasando ahora, que quizás incluso con más licencia, como el celular está activo, todo es luz verde a todo el tiempo. Y empieza esa explotación, por decírtelo, lo voy a poner en términos más así exagerados, pero esa explotación empieza a convertirse, tiene otras formas, también se moderniza, ¿no? O ese acoso laboral tiene otras formas también. Entonces, es como que sí hay que modernizarlo, pero me parece que lo que hay que, no puede no tener esos límites. Yo creo que la esas discusión garantías. hay que darla. Por supuesto que hay miedo, hay planteo, empleadores desgraciados, hubo siempre. Claro, por eso, ¿viste? Digo, el mismo Estado es un negrero de aquello. El Estado es un negrero total, digamos, porque tiene licencia para matar, digamos. El Estado es el mayor empleador en negro que tenemos en la Argentina, digamos. Entonces, por supuesto que hay que darla, pero convengamos, hay un 40% y más del mercado laboral que es en negro. Formal, y que no tiene ningún derecho. Che, me quiero ir, bueno, andate. Cuando vuelva, ves si tenés el trabajo. Luego. O sea, hay que discutirlo, sin duda, digamos. Hay que incorporar todo ese empleo en negro a una mayor formalidad. Por lo tanto, yo creo que es una discusión importantísima que hay que dar, y no es con el hecho de bajar el costo laboral, es modernizar el sistema laboral argentino. Y hay algo que también hablabas de modernizar, que es avanzar con el tema de la boleta única papel, que bueno, ha sido, me parece, la estrella de estas últimas elecciones. Tal cual. ¿No? Para mí ha sido la gran estrella de estas elecciones, porque derribó mitos, ¿no? Decían que la boleta de papel era lenta. Che, a las 9 de la noche tuvimos el resultado con el 90% de la mesa de escrutaria. O sea, fue rápido. Y yo lo escuché decir al entonces jefe de gabinete, porque ya no es más, decir a las 8:30 ya tenían el resultado. Pero bueno, como se había anunciado que era a las 9 lo dieron.
no es lenta, es buenísima y es rápido. Lo segundo, decían que iba a debilitar a los partidos políticos porque el hecho de no tener la boleta, claro. Bueno, al contrario, fortaleció porque ya los partidos políticos no tienen que preocuparse, che, estará mi boleta ahí, me la roban. Eso. No, el presidente Messi le da la boleta única y se acabó. No hay más robo de boleta. Y los partidos chicos, que son siempre los más perjudicados, tienen su presencia garantizada, su presencia en el cuarto oscuro. Igual que todos. Y hay menos gasto también. Hay menos gasto. Obviamente, los partidos políticos, y yo me hago cargo, ¿no? Imprimíamos hasta 3 y 4 veces, 2 como mínimo, claro. Y a veces 3 y 4 veces la cantidad de boletas del padrón. Porque era la forma de publicitarlo, porque, che, por la duda no nos roban, que te roben. Tengamos a mano. Y lo que más es importante es la transparencia, porque siempre va a haber la sospecha de que en la boleta única electrónica te pueden toquetear el resultado. Siempre va a estar la sospecha. De hecho, cada elección empiezan los problemas. En la boleta única papel no hay caso. La voluntad del elector está ahí. Es la cruz y no hay vuelta, no te la cambian. Entonces... Vos habías presentado este proyecto y se rechazó. Exactamente. Lo presentamos, se trató tangencialmente cuando se hizo, no sé si recuerdan que cambiamos la ley y se anuló la PASO, la misma ley que establece la boleta única electrónica, por lo tanto, tangencialmente lo tratamos, pero el oficialismo no quiere saber nada. Está aferrado. Y a mí me llama la atención porque si es más barato, si es más transparente, ¿por qué te aferras a algo que está sospechado en todo el mundo? Y que, dicho sea de paso, en todo el mundo fue para atrás. Ya lo electrónico no es parte de la transparencia electoral en los países más modernos, ¿no? ¿Y ese debate se podría dar de nuevo aquí? ¿Cómo va a ser? Nosotros vamos a insistir con el proyecto. Nosotros tenemos una agenda... Bueno, ahora tienen tipo el aval de que a nivel nacional haya salido bien. Eso es un empujón enorme. Claro. Y eso queremos aprovechar, que también ese empujón venga de la sociedad, de un resultado electoral, pero también de la sociedad. Como también, por ejemplo, y en esto hablábamos de bajar el gasto político, bueno, discutamos y que sean los salteños los que definan si quieren el sistema bicameral o no. Claro. Que hay un ahorro enorme de la política y todos sabemos que la bicameralidad no le aporta institucionalidad y termina transformándose en una enorme caja política, ¿no? Claro. Sí, totalmente. José Gaufín, toda la confianza del mundo. José, gracias por